El Abba les bendiga. Amados, quiero compartirle Efesios capítulo 5 y solamente el verso 1, donde nos habla de que seamos imitadores de Elohim, como hijos amados. Si somos sus hijos, Él es nuestro Padre, Él dice que le imitemos. Ahora, ¿cómo le vamos a imitar? Pues imitando a Yeshua, que es nuestro ejemplo a seguir. La palabra imitadores en el griego es mimeter, que significa imitar o seguir. Cuando seguimos el ejemplo de Yeshua, le vamos a ir imitando, estamos aprendiendo y hacemos como Él hizo. ¿Cómo caminó Yeshua? Fue obediente a la Torá. Entonces vamos a guardar la Torá, vamos a guardar las fiestas. ¿Por qué no imitamos el ejemplo de que no solamente que guardó las fiestas que están en los escritos allí, porque Él fue perfecto y lo hizo todo a la perfección, pero también Él guardó el Shabbat? Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea que iba todos los días de reposo, y se levantó a leer. Hay muchos otros escritos, pero bueno, solamente le voy a tocar este punto. Ahora, vamos a ver en Mateo 11:29 lo que dice Yeshua, llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo? La Torá, porque vamos a caminar según ella. Sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Él está diciendo que tú puedes aprender de Él. También Él dice aquí que le imitemos a Elohim. Y Él nos da el ejemplo a imitar, porque sí podemos y Él nos da el poder en el Espíritu para hacerlo. Pero tenemos que caminar como Él caminó y permanecer en Él. ¿Cuántas cosas podemos aprender de Yeshua? Todo lo que hizo, cómo caminó, cómo vivió. Si somos sus discípulos, vamos a permanecer en Él, porque claro que apartado de Él no vamos a poder. Entonces vamos a vivir como Él vivió, en obediencia a la ley del Padre. Esto nadie lo puede negar. Y entonces aquel que decide caminar como caminó Yeshua es condenado en este tiempo, pero puede vivir como el mundo y eso es aplaudido. Estos son los últimos tiempos y el enemigo ha tomado ventaja de esos que son hijos de Elohim, que están entre las naciones. Ahora, si nosotros pecamos, porque alguien te dirá, es que tú no puedes guardar la ley porque Él la guardó por nosotros. Eso no fue lo que Él dijo. Él la cumplió para ser ese cordero y darnos la salvación, las buenas nuevas. Podemos entrar ahora, ser esa esposa, esa novia, esa iglesia sin mancha y sin arruga. Pero Él nos llama a una vida de obediencia y si pecamos, estamos bajo esa gracia, ¿verdad? Donde dice la Escritura que si pecamos, abogado tenemos. Más, no practicamos el pecado, sino que a través de la obediencia a la palabra, que es vivir por fe, dice que el justo por la fe vivirá. Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro maestro. Ahora bien, ¿qué dijo Él? ¿Qué ejemplo de servicio y humildad Él nos dio? Vamos a ver, Juan 13, verso 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Adón y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Entonces, Él ahí está dando un ejemplo de humildad, pero Él dio muchos. En Mateo 20:26 dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. O sea, nos está llamando a la humildad, al servicio, a estimar a los demás como mejores que nosotros. Y esto era algo que Pablo hacía bien. En 1 Corintios 11:1 dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Yeshua. Entonces Pablo estaba diciendo que su vida era de imitar.
Vamos a ver lo que él dijo en Filipenses capítulo 2. Y donde él dice que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria y que no mire lo de cada uno, sino que mire el bien de los demás y que estime a los demás como si fueran superiores a nosotros. Entonces el verso 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo en forma de Elohim no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces fíjense que Yeshua dio el ejemplo, se humilló, dijo que tenemos que servir. Entonces aquí Pablo lo está imitando. Ahora vamos a ver qué otra cosa podemos imitar de Yeshua. En Mateo, en el verso 14 y 23, nos habla de que Yeshua oraba en vigilias nocturnas. ¿Y por qué no le imitamos? ¿Cuántos madrugan, velan? Cuando él dijo que velemos, tenemos que ser obedientes a todo lo que Yeshua nos dijo. ¿Cómo sabemos lo que él dijo? Vamos a las escrituras, leemos y hacemos. Eso es ser obediente. Y si él dio el ejemplo, ¿por qué no podemos hacerlo? Y si decimos, pero es que era Yeshua, pero ahí está Pablo, era un hombre, Pablo, normal, común. ¿Y qué dijo él? Imítenme a mí como yo imito a Yeshua. Entonces sí le podemos imitar. Además, aquí dice, capítulo 5, Efesios, verso 1, sed, háganlo, sean imitadores de Elohim como hijos amados. O sea, sean imitadores de él. Vamos a ver las vigilias nocturnas, algunos ejemplos de Yeshua. Mateo 14, 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Lucas 6, 12. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche, fíjense, toda la noche, en oración a Elohim. Si Yeshua hizo eso, ¿por qué no imitamos estas cosas? Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Ahí está. Imitemos a nuestro Elohim a través de ver lo que hizo Yeshua, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Muchas bendiciones.